Buenas noches, comunidad. Hoy es una noche diferente. Quienes ya siguen el canal saben cómo funciona esto. Te pones los audífonos, apagas la luz y dejas que las historias te alcancen. Pero antes de empezar, necesito un minuto con ustedes. Este canal siempre se ha construido sobre una sola cosa: la confianza de quienes nos ven. Son ustedes quienes mandan los relatos, quienes se quedan hasta el final, quienes comentan a las 2 de la mañana porque no pudieron dormir después de escucharnos. Esto es de ustedes tanto como es mío, y por eso cuando algo cambia, ustedes merecen saberlo primero. La voz que van a escuchar esta noche es nueva. No voy a alargar la explicación. El canal sigue siendo el mismo, las historias siguen siendo las mismas, y el compromiso con lo que hemos construido aquí sigue siendo el mismo. Solo la voz cambió. Y necesito que me digan qué les parece. Sin ceremonias, sin filtros. Comenten aquí abajo. Digan la verdad. Sus comentarios me importan de verdad. Esta noche tenemos 4 relatos. 4 historias de personas comunes que vivieron cosas que no pueden explicar. 4 noches que cambiaron algo en ellas para siempre. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Esto es Shade. Contamos historias de terror basadas en relatos reales, con la luz apagada, sin prisas, de la forma en que una buena historia merece ser contada. De que si alguna vez te has quedado hasta el final de un video aquí y no pudiste dormir bien, ya sabes de lo que estoy hablando. Suscríbete al canal. Activa la campanita y cuéntame en los comentarios desde dónde nos acompañas esta noche. Ahora, apaga la luz. Vamos a empezar. Voy a ser honesto con ustedes. Yo no creo en fantasmas. Crecí escuchando las historias de mi abuela sobre almas en pena, sobre difuntos que regresan a cobrar deudas, sobre ruidos en la madrugada que no tienen explicación. La escuchaba con esa cara de quien respeta a los mayores, sin creer una sola palabra de lo que dicen. Para mí, siempre hubo una explicación para todo. Una tubería tapada, un vecino borracho, el viento pegando en los vidrios. Siempre la hubo. Te digo esto porque necesito que entiendas de dónde vengo antes de contarte lo que pasó en el departamento de la calle Sexta. Mi nombre es Marcos, tengo 31 años y trabajo como técnico de mantenimiento de edificios aquí en Tijuana. Conozco los edificios viejos por dentro y por fuera. Sé cómo cruje la estructura cuando se enfría por la noche. Sé el ruido que hace un tubo cuando cambia la presión del agua de madrugada. Sé identificar una filtración por el puro olor antes de ver la mancha en la pared. Me he pasado los últimos 6 años entrando en departamentos con problemas, abriendo paredes y saliendo con la respuesta en la mano. Siempre racional, siempre técnico. Así que, cuando te digo que lo que pasó en aquel edificio no tenía explicación, necesito que lo tomes en serio, porque a mí me tomó un buen tiempo poder asimilarlo. Me mudé a la calle Sexta en marzo del año pasado. Era un edificio viejo, de esos de concreto gris que abundan en Tijuana, cerca de la zona centro. 4 pisos, escaleras estrechas y un portón de fierro que nunca cerraba bien. El departamento era chico, pero funcionaba. Sala, recámara y baño y una cocina donde apenas cabíamos el refrigerador y yo al mismo tiempo. La renta era barata porque el barrio no era de los mejores, pero yo trabajaba todo el día y llegaba tarde. No necesitaba gran cosa. El administrador, un señor llamado Don Aurelio, me entregó las llaves con una lista de reclamos que yo debía hacer antes de firmar el contrato. Filtraciones en el baño, la perilla del closet suelta, la ventana de la sala que se atoraba. Cosas de edificio viejo. Nada que no pudiera arreglar en un fin de semana.
Firmé. Subí mis maletas. Dormí bien la primera noche. Las 3 semanas siguientes fueron normales. Conocí a los vecinos de mi piso. Una señora llamada Doña Carmen, que vivía en el 3A con un gato naranja enorme, y una pareja joven en el 3C, a los que casi no veía porque salían temprano y llegaban tarde, igual que yo. A mi departamento era el 3B, el de en medio. Arriba de mí estaba el 4B. Nunca vi a quien vivía en el 4B. Eso no me pareció extraño al principio. En los edificios de la ciudad, cada quien vive en su mundo. Puedes pasar años sin verle la cara al vecino de junto. Yo mismo no era muy de platicar en el pasillo. Lo que empezó a llamar mi atención fue otra cosa. Fue un jueves, casi a la medianoche. Yo había llegado de un mantenimiento de emergencia en unos condominios por la Otay y estaba destruido. De ese cansancio que te duelen hasta los dientes. Me bañé, calenté lo que había en el refri y me aventé a la cama. Me dormí rápido. Pero desperté todavía más rápido. Eran las 2:40 de la mañana según el celular. Me quedé acostado tratando de entender qué me había despertado, porque fue ese tipo de despertar repentino, como cuando te llevas un susto, pero no sabes de qué. El cuarto estaba oscuro y en silencio. Miré al techo, y entonces lo oí. Pasos. Allá arriba, en el 4B. Pasos lentos, pesados, que iban de la ventana hasta la pared del fondo. Se detenían, regresaban, se detenían de nuevo. El ritmo era demasiado regular para ser alguien que no puede dormir y camina sin rumbo. Era deliberado. Ida y vuelta, como alguien que mide la habitación en silencio. Me quedé escuchando unos 5 minutos. Después se detuvo. Cerré los ojos. Pensé en un vecino con insomnio, nada del otro mundo, y me volví a dormir. El viernes por la noche, lo mismo. 2:40, los pasos, la misma trayectoria, la misma pausa en medio. Esta vez me quedé despierto más tiempo escuchando. Duró unos 10 minutos antes de parar. El sábado no oí nada, ni el domingo. El lunes, a las 2:40, los pasos volvieron. Fue cuando empecé a prestar atención, de verdad. Pasé la semana siguiente haciendo lo que sé hacer: observar. Anoté los horarios en el celular. Siempre entre las 2:30 y las 3 de la mañana. Siempre esa misma trayectoria, de la ventana a la pared del fondo. A veces 5 minutos, a veces 15, nunca más que eso. Intenté todas las explicaciones posibles. La estructura del edificio cediendo con el frío de la madrugada. Pero yo conozco ese ruido. Es distinto. Son crujidos y no pasos. Tuberías de agua en la losa. Pero los tubos no se detienen y arrancan con un ritmo constante. ¿Un animal grande atrapado en el departamento? Posible. Pero un animal no camina así, en línea recta, con esa regularidad. Era gente. Tenía todo el sonido de una persona caminando. Un miércoles salí temprano del trabajo y llegué a la casa como a las 6 de la tarde. Me fui directo al cuarto piso. Toqué en la puerta del 4B. Silencio. Toqué de nuevo, más fuerte. Nada. Pegué la oreja a la puerta, ni un ruido. Sin tele, sin música, sin ese olor a comida que se escapa por la rendija. Ese silencio específico de un departamento vacío. Bajé y fui con don Aurelio. Estaba en la entrada leyendo un periódico con los lentes en la punta de la nariz, con ese aire de hombre que parece haber nacido en esa silla. Le pregunté quién vivía en el 4B. Se quitó los lentes. Me miró por un segundo antes de responder. Nadie, dijo. ¿Está cerrado desde hace 2 años? Le pregunté si alguien más tenía llave, si a veces entraba él a dar mantenimiento, si había algún familiar del antiguo dueño que diera vueltas de vez en cuando. Don Aurelio fue respondiendo que no a cada pregunta
con esa paciencia de quien ya ha tenido esta conversación antes. Después se puso los lentes de nuevo y regresó a su periódico. Subí pensando, una filtración en la losa creando una cámara de resonancia, amplificando el ruido de otro departamento. Era la explicación más racional que tenía. No era buena, pero era la que tenía. Esa madrugada, a las 2:40, los pasos empezaron otra vez. Me quedé acostado escuchando y por primera vez no intenté explicarlo. Solo escuché. Y me di cuenta de algo que no había notado antes. Los pasos siempre terminaban en el mismo lugar. No regresaban a la ventana la última vez. Se detenían, directo arriba de mi cama. Pasé los 3 días siguientes durmiendo mal. Lleno de miedo exactamente. Todavía estaba en la etapa de creer que había una explicación. Pero ese detalle me había incomodado de una forma que no podía sacudirme. Pasos que terminan en el mismo punto cada noche, justo encima de donde duermes. Racionalmente no significa nada, pero el cuerpo no es racional a las 3 de la mañana. Fue un viernes cuando pasó la primera cosa que no tuvo explicación ninguna. Eran casi las 11 de la noche y yo estaba en la sala viendo la tele, uno de esos programas de entrevistas que pones solo para que haya ruido de fondo. Me tomaba una cerveza. Estaba bien, hasta relajado. Los pasos empezaron. Miré el reloj del celular. 11:17 de la noche. 2 horas antes del horario que yo había documentado. Y eran diferentes. Más rápidos, menos regulares. Como alguien que camina con un propósito, en vez de alguien que solo pasea. Le bajé al volumen de la tele. Los pasos iban de la ventana hasta el centro del departamento y se paraban. Iban de regreso. Se paraban de nuevo. Como alguien buscando algo. Me quedé quieto en el sillón unos 20 minutos escuchando. No sé decir por qué no subí de nuevo. Solo sé que no quise. Cuando paró, me levanté para ir al baño y me di cuenta de que mi perro, un rastrojito llamado Taco, que había adoptado 2 meses antes y que dormía en el cuarto, estaba sentado en el pasillo que conectaba la sala con la recámara. Quieto, mirando al techo. Taco era un perro ruidoso. Le ladraba al repartidor, al vecino, a su propia sombra. Esa noche estaba en silencio absoluto, con las orejas levantadas, el pelo del lomo erizado y los ojos fijos en un punto del techo que quedaba exactamente arriba de donde los pasos se habían detenido por última vez. Lo llamé por su nombre. No se movió. Lo cargué. Estaba temblando. Le conté a doña Carmen al día siguiente. No porque creyera en algo sobrenatural, sino porque ella era la vecina más antigua del edificio y yo quería información. ¿Quién vivía en el 4B? ¿Por qué estaba cerrado? ¿Qué había pasado? Ella me escuchó poniendo esa cara de quien ya sabía que este tema iba a salir tarde o temprano. Me lo contó mientras el gato naranja circulaba entre nuestros pies. El departamento le había pertenecido a un hombre llamado Rodrigo Salinas. Vivió ahí casi 12 años, solo. Trabajaba en un depósito de materiales de construcción cerca de la frontera. Hombre callado, de buenos días en el pasillo y nada más. Hace 2 años lo encontraron en el departamento después de 3 días de no verlo. Murió de madrugada, en su cuarto, durmiendo. Del corazón, dijeron. Le pregunté qué había pasado con sus cosas, si la familia había vaciado el lugar. Doña Carmen dijo que no tenía familia conocida. Don Aurelio esperó como 6 meses intentando localizar a alguien. No encontró a nadie y al final dejó el departamento como estaba. No sabía bien qué hacer con las cosas de un hombre sin familia, así que lo dejó así. El departamento nunca fue vaciado. Me quedé mirándola por un momento. ¿Entonces, todo sigue ahí dentro?,
Pregunté. Ella asintió. El gato brincó al sillón junto a ella y empezó a lamerse como si la plática no tuviera el menor interés. Regresé a mi departamento y me quedé sentado en la orilla de la cama por un rato, sin pensar en nada específico, solo sentado. Esa noche no pude dormir hasta que amaneció. Por una semana no pasó nada fuera de lo normal. Los pasos regresaron al horario de siempre, a las 2:40. La trayectoria de siempre, terminando encima de mi cama. Taco volvió a dormir en el cuarto, pero cada madrugada yo despertaba y él estaba sentado en el piso a un lado de la cama, mirando al techo, temblando con ese temblor bajito que parecía más una vibración que un movimiento. Yo dormía con él a mi lado. Me quedaba con la mano en su pelo hasta que volvía a dormirme. Un martes recibí una llamada de emergencia a las 11 de la noche. Una filtración en un departamento en la zona Río que estaba chorreando en el techo del vecino de abajo. Agarré mi mochila de herramientas y salí. Me tomó unas 3 horas resolverlo. Eran casi las 2 cuando entré al elevador de mi edificio. El elevador que normalmente no usaba porque hacía un ruido de metal que me castigaba los oídos, pero estaba demasiado cansado para las escaleras. El elevador se detuvo en el 4º piso. Yo no piqué el botón del cuarto, piqué el 3. Las puertas se abrieron. El pasillo del 4º piso estaba frente a mí, mal iluminado por la única lámpara que servía en medio del techo. Me quedé mirando desde adentro del elevador. La puerta del 4B estaba entreabierta, no abierta del todo, una rendija de unos 10 centímetros, oscuridad total del otro lado, pero abierta. Me quedé parado con el dedo en el botón del 3 por un tiempo que no sé medir. Las puertas del elevador empezaron a cerrarse. Metí el brazo para detenerlas. Di un paso al pasillo. Fui hacia la puerta despacio, con las herramientas pesándome en el hombro y el corazón latiendo a un ritmo que no me gustó sentir. Llegué frente al 4B y me detuve. Del otro lado de la rendija salía un olor. No a cosa podrida ni a humedad, que sería lo esperado en un departamento cerrado por 2 años. Era un olor común, conocido. Ese olor específico de un departamento habitado, de ropa guardada hace mucho tiempo, de comida vieja que ya no es comida, sino que se volvió parte del aire del lugar. Olor a un lugar donde alguien vivió. Me quedé con la mano en el borde de la puerta por un segundo. Y de la oscuridad del departamento, a unos 2 metros de donde yo estaba, vino un sonido. Un paso. Solo uno. Pesado, lento, viniendo hacia la puerta. Retrocedí. Choqué con el elevador. Me metí. Le piqué al 3. Le piqué a cerrar. Y me quedé mirando por el hueco que se hacía más chico, hasta que las puertas se cerraron por completo. En ningún momento la puerta del 4B se movió más. En ningún momento apareció nadie. Pero el paso había venido hacia mí. No le dije nada a don Aurelio sobre la puerta abierta. No sé exactamente por qué. Creo que una parte de mí no quería la respuesta de que él había entrado al departamento más temprano y olvidó cerrar bien, que era eso y nada más. Creo que necesitaba guardar ese momento sin explicación un poco más. O tal vez simplemente no quería que él abriera esa puerta de verdad. Lo que pasó 3 días después fue la última cosa que te voy a contar. Era un jueves. Había llovido durante el día, esa lluvia menudita de Tijuana que deja todo con olor a asfalto mojado y drenaje. Yo estaba en la cama a las 11 intentando dormir temprano porque tenía chamba a las 7 de la mañana. Taco estaba echado en mis pies. La ventana estaba cerrada. Todo estaba bien. A las 2:40 los pasos empezaron. Ventana hasta pared del fondo. Pausa. De regreso. Pausa.
Me quedé acostado con los ojos abiertos, mirando al techo oscuro, escuchando. Ya estaba casi en automático, esa cosa extraña de haberse acostumbrado a algo que no debería ser normal. Los pasos fueron y vinieron 3 veces. A la 4ª vez, se detuvieron a mitad del camino. Silencio. Me quedé esperando a que siguieran. No pasó. Entonces empezó otra cosa. Un ruido diferente, arrastrado, lento, como algo pesado siendo movido por el suelo. Duró unos 30 segundos. Paró. Y entonces vino el sonido que todavía escucho cuando el departamento se queda demasiado quieto. Un golpe. Solo uno. Fuerte. Seco. Viniendo directo del piso de arriba. Directo arriba de donde yo estaba acostado. Como alguien que sabe exactamente dónde estás. Taco no tembló esta vez. Se levantó, se fue hasta la puerta del cuarto y se quedó ahí parado con el pelo erizado desde el cuello hasta la cola, gruñéndole al techo con ese gruñido bajito que nunca le había oído. Ese sonido que hacen los perros cuando ven algo que tú no ves. Me quedé en la cama, sin moverme por un tiempo que no fui capaz de medir. El golpe no se repitió. El ruido arrastrado no volvió. Después de un rato, Taco dejó de gruñir, regresó a la cama y se echó a mi lado con la cabeza encima de mi pierna. Ya no dormí en toda la noche. Me mudé del departamento de la calle Sexta al mes siguiente. Vi la forma de romper el contrato, pagué la multa y me fui a vivir a un estudio en la zona Río que era más chico y más caro. Don Aurelio no preguntó el motivo, solo me entregó un recibo con esa mirada de quien ya ha visto a mucha gente irse de ese edificio sin dar muchas explicaciones. La última vez que bajé con una caja y pasé por la entrada, él estaba en su silla de siempre con el periódico de siempre. Cuando ya iba saliendo por la puerta, habló sin levantar la vista. Rodrigo tampoco dormía bien al final. No respondí. Salí y no miré atrás. No sé qué había en ese departamento. No sé si era algún reflejo acústico absurdo que 2 años de aislamiento crearon en esa losa. No sé si era algo que se quedó atrapado entre las cosas de un hombre que murió sin familia y sin nadie que guardara sus memorias. No lo sé y probablemente nunca lo sabré. Lo que sí sé es lo siguiente. Mantaco duerme en la cama conmigo, aquí en el estudio. Cada noche, sin falta. Y en las noches en que me despierto en la oscuridad, con esa sensación de susto sin motivo, él ya está sentado a mi lado, despierto, mirándome a mí. Nunca al techo, siempre a mí. Como si estuviera checando si todavía sigo aquí. Hace 4 meses que no duermo bien y sé exactamente la noche en que esto empezó. No fue cuando vi algo. No fue cuando oí algo. Fue cuando me di cuenta de un patrón. Y un patrón es la cosa más perturbadora que existe. Porque un patrón significa intención. Un patrón significa que algo está pasando de forma organizada, repetida, deliberada. Un patrón significa que no es un accidente. Déjenme explicarles. Trabajo como contador en una empresa de logística aquí en San Luis Potosí, pero esta historia no tiene nada que ver con el trabajo. Tiene que ver con el departamento donde vivo desde que me separé hace 2 años. Uno de 2 recámaras en un edificio de 4 pisos en la colonia Tangamanga, cerca del parque. En una calle que de día es muy movida y de noche se queda en un silencio casi completo que siempre me gustó. Siempre he sido un buen dormilón. Ese es un detalle importante. Desde niño era poner la cabeza en la almohada y listo. Nada de insomnio, nada de ansiedad nocturna, nada de eso de estarse dando vueltas en la cama por horas. Mi exmujer siempre se quejaba de que yo me dormía antes de que ella terminara de hablar. 8 horas de sueño, despertaba con la alarma y me levantaba sin dramas. Siempre fue así. Por eso, cuando empecé a despertarme a mitad de la noche sin razón aparente, puse atención.
La primera vez fue un lunes. Abrí los ojos de la nada, sin ruido, sin pesadillas, sin nada que lo justificara. Estaba oscuro. El departamento en silencio. Todo normal. Agarré el celular para ver la hora, como todo el mundo hace. 3 horas con 3 minutos. Me quedé acostado unos 5 minutos esperando a que regresara el sueño. Regresó. No volví a pensar en eso. El miércoles de esa misma semana pasó de nuevo. El mismo despertar repentino, la misma oscuridad, el mismo silencio. Agarré el celular. 3 horas con 3 minutos. Esta vez me quedé despierto más tiempo, mirando al techo, con esa sensación extraña de quien nota una coincidencia, pero todavía no sabe si es coincidencia. Eran exactamente los mismos números. No 3 y 2 ni 3 y 4. 3 y 3, 2 veces en la misma semana. Me dormí de nuevo. Fui a trabajar. Se me olvidó. A la semana siguiente desperté 3 veces. Lunes, miércoles y viernes. Agarré el celular las 3 veces. 3 y 3. 3 y 3. 3 y 3. Ahí fue cuando dejé de olvidarlo. Existe una lógica que uno usa para protegerse de las cosas que no quiere enfrentar. Yo las usé todas, una por una, metódico como buen contador. Y primero, el ciclo del sueño. El cuerpo humano tiene ciclos de 90 minutos y es normal despertar brevemente entre uno y otro sin recordarlo la mayoría de las veces. Tal vez siempre despertaba a esa hora y nunca me había fijado. Explicación razonable. ¿Problema? Yo nunca me había despertado a mitad de la noche. Ni en 2 años en ese departamento, ni en décadas de vida antes de eso. No era un patrón mío. Segundo, el celular. Tal vez alguna aplicación mandaba una notificación silenciosa a esa hora y eso me despertaba sin que yo percibiera el estímulo consciente. Pasé una tarde revisando configuraciones, desactivé todo lo que se podía desactivar, puse el aparato en modo avión antes de dormir. A la noche siguiente desperté a las 3 y 3 igual, con el celular en modo avión y sin ninguna notificación posible. Tercero, el edificio. ¿Algún ruido externo a esa hora? El camión de la basura, un vecino, alguna rutina del barrio que no tenía mapeada. Pasé una semana despierto esperando las 3 de la mañana para oír. Silencio completo cada noche. Y en las noches en que me quedaba despierto esperando, nada pasaba. El sueño me ganaba antes de las 3 y despertaba después de las 6, normal. Solo pasaba cuando me dormía sin esperarlo. Cuarta explicación, la que dejé al último porque era la más incómoda. Ansiedad. La separación, casa nueva, presión en la chamba. El cuerpo a veces manifiesta el estrés en los patrones de sueño. Saqué cita con el médico, le conté el problema, me pidió análisis de sangre y sugirió melatonina. La tomé por 2 semanas, desperté a las 3 y 3 con la misma regularidad de siempre. Agoté las explicaciones racionales en un orden muy organizado y llegué al otro lado de ellas sin encontrar respuesta. Fue en la 5ª semana cuando el patrón cambió. Desperté a las 3 y 3 como siempre. Agarré el celular como siempre. Pero esta vez, antes de soltar el teléfono, miré hacia la habitación. La puerta estaba abierta. No abierta del todo. Unos 40 centímetros. Lo suficiente para ver el pasillo oscuro del otro lado. Y yo estaba absolutamente seguro de haberla cerrado antes de dormir, porque tengo ese hábito desde niño. Puerta del cuarto cerrada para dormir. Siempre ha sido así. Me levanté, fui hacia la puerta y miré al pasillo. Vacío, oscuro, el departamento en silencio. Cerré la puerta y volví a la cama. A la noche siguiente, la puerta estaba abierta otra vez. Empecé a hacer pruebas. La cerraba con cuidado, revisaba 2 veces. A veces ponía una silla recargada del lado de adentro. A la mañana siguiente, la silla estaba en su lugar. La puerta estaba abierta. No era la silla cayéndose y empujando la puerta. La silla estaba en su sitio, la puerta abierta.
como si alguien la hubiera abierto con el cuidado suficiente para no tirar la silla. A partir de ahí, dejé de dormir bien de verdad. Le llamé a mi hermana Claudia un sábado por la tarde. Ella vive en Querétaro, es 2 años mayor que yo y es la única persona de la familia con la que tengo ese tipo de pláticas que no necesitan mucha introducción. Le conté todo: los despertares, la hora exacta, la puerta. Ella me escuchó sin interrumpirme, lo cual es raro en ella. Lo que dijo después se me quedó grabado de una forma que no esperaba. Dijo que nuestra mamá, que murió cuando yo tenía 22 años, se despertaba cada madrugada a las 3 a rezar. Era un hábito suyo desde joven, una manda que había hecho no sé a quién antes de casarse. Cada madrugada, sin falta, se levantaba, iba a la sala, rezaba unos 20 minutos y volvía a la cama. Yo nunca supe eso. Le pregunté a Claudia a qué hora exactamente despertaba mi mamá. Se tardó un segundo en responder. A las 3 de la mañana, dijo. Siempre a las 3 de la mañana. Me quedé con el teléfono en la mano un rato después de colgar, mirando por la ventana de la sala, sin ver nada en particular. ¿Mi mamá había usado la habitación, que hoy es mi cuarto, en este departamento? No, ella nunca vivió aquí. Yo me mudé 2 años después de que ella muriera. No había ninguna conexión geográfica, pero la hora... Pues necesito describir lo que pasó la noche del jueves de la semana siguiente, porque es la parte que todavía no puedo pensar sin sentir ese apretón en medio del pecho. Desperté a las 3:03. Puerta abierta, como era de esperarse. Agarré el celular, vi la hora y lo puse de nuevo en la mesita. Y entonces lo sentí. No vi nada. No oí nada. Pero lo sentí. De la misma forma que sientes cuando alguien entra a un cuarto donde estás de espaldas, esa percepción de una presencia que no depende de ninguno de los 5 sentidos de forma aislada, pero que es absolutamente innegable cuando ocurre. ¿Había alguien en la recámara? Me quedé acostado con los ojos abiertos en la oscuridad por un tiempo que no pude medir. El corazón acelerado, la respiración corta, esa inmovilidad específica del miedo que te paraliza, no porque decidas quedarte quieto, sino porque el cuerpo simplemente no obedece. El cuarto estaba oscuro, pero no del todo. La luz del poste de la calle entraba por la rendija de la persiana y pintaba una raya delgada de color naranja en la pared junto a la ventana. Fui moviendo los ojos, despacio sin mover la cabeza, barriendo lo que alcanzaba a ver del cuarto sin levantarme. El rincón de la ventana, el closet, la silla con la ropa doblada encima, la mesita del otro lado de la cama, vacía porque vivo solo desde hace 2 años. La mesita del otro lado no estaba vacía. Había algo encima de ella, un objeto pequeño, oscuro, que no lograba identificar por la distancia y el ángulo. No estaba ahí cuando me fui a dormir. Estoy seguro porque tengo el hábito de dejar esa mesita completamente limpia. De mi lado el celular y el vaso de agua, del otro lado vacío. 2 años de hábito. La mesita de junto siempre vacía. No estaba vacía. Me quedé mirando el objeto un buen rato sin moverme. Después, por un impulso que vino antes de cualquier decisión consciente, prendí la lámpara. Era un rosario, negro, de cuentas pequeñas, con la cruz de metal al final, doblado encima de la mesita del otro lado de la cama, con ese cuidado de quien pone algo importante en un lugar donde será encontrado. Me quedé sentado en la cama mirando el rosario por un tiempo que duró más de lo que debería. Mi mamá tenía un rosario exactamente así, negro, de cuentas pequeñas. Era con ese con el que rezaba cada madrugada. Mi hermana se quedó con él cuando ella murió. Yo mismo
Lo había visto en el cajón de Claudia una vez que fui a visitarla a Querétaro. Le llamé a Claudia a las 3:22 de la mañana sin que me importara la hora. Contestó al segundo timbrazo, como si no estuviera durmiendo. Le pedí que fuera al cajón y revisara si el rosario de mi mamá seguía ahí. Oí el ruido de ella levantándose, los pasos, un cajón abriéndose. El silencio que vino después fue del tipo que responde antes de cualquier palabra. El rosario no estaba en el cajón de Claudia. No tengo una explicación para esto. Intenté construir una. Claudia me visitó hace 2 meses y tal vez dejó el rosario aquí sin darse cuenta. Tal vez yo lo puse en el cajón sin recordar y salió de ahí de alguna forma. Pero yo nunca había visto ese rosario fuera del cajón de Claudia. Y aunque lo hubiera dejado aquí, no habría llegado encima de la mesita del otro lado de la cama, por su propia cuenta, a las 3 de la mañana. El rosario está en una cajita en el closet ahora. No lo tiré porque no me pareció lo correcto. No se lo devuelvo a Claudia por el mismo motivo. Los despertares a las 3:03 continúan. La puerta se sigue abriendo, pero desde esa noche no he vuelto a encontrar nada fuera de su lugar. A veces me quedo acostado después de despertar y me quedo quieto, en la oscuridad, sin agarrar el celular, sin mirar el reloj. Solo me quedo ahí, con esa sensación de presencia que puede ser real o puede ser mi cabeza construyendo lo que quiere encontrar. Pienso en mi mamá despertando cada madrugada para rezar durante décadas. Pienso en qué reza una persona cuando se levanta en lo oscuro, sola, mientras el resto de la familia duerme. Por los hijos, probablemente, por las personas que ama, por cosas que no puede decir de día. No soy un hombre religioso. Nunca lo he sido. Pero en las noches en que despierto a las 3:03 y el departamento está en silencio y la puerta está abierta, y me quedo acostado con esa sensación de que no estoy completamente solo. En esas noches no siento miedo. Siento otra cosa para la que no tengo el nombre correcto. Algo parecido a la nostalgia. Algo parecido a la gratitud. Y me quedo quieto, dejando que dure lo que tenga que durar. Hay algo sobre vivir sola que nadie te dice y que yo descubrí de la peor forma posible. El silencio tiene textura. No es igual todas las noches. Hay noches en que es liso, pesado, de ese tipo en el que te acuestas y en 10 minutos te quedas dormida sin darte cuenta. Hay noches en que es diferente, lleno de capas, de pequeños ruidos que nunca notaste durante el día, porque la vida hace demasiado ruido como para prestar atención. La tubería que cruje cuando baja la temperatura, el vecino de arriba que arrastra la silla a las 11:30 sin falta, el viento que se cuela por la rendija de la ventana de la cocina y hace que la cortina golpee suavemente. Aprendes el silencio de tu casa como aprendes el rostro de alguien a quien amas. Cada detalle, cada imperfección, cada cosa que no debería estar ahí, pero está. Fue por eso que, cuando el ruido del ático empezó, supe de inmediato que no era algo de la casa. La casa está en un barrio residencial, aquí en San Luis Potosí, en una calle tranquila, de casas antiguas con jardín al frente y vecinos que te saludan desde la banqueta. La renté hace 1 año y medio porque el departamento donde vivía antes no tenía espacio para mi taller. Trabajo con costura sobre medida y necesito espacio para la máquina, las telas, el maniquí y todo lo que una costurera acumula con el tiempo. La casa resolvió eso. 2 recámaras, una sala grande que se volvió taller, un patio pequeño y el ático que nunca usé porque estaba lleno de cajas que el inquilino anterior dejó y que el dueño jamás pasó a recoger. Mi nombre no importa para esta historia.
Lo que importa es lo que pasó. Al ático se llega por una escotilla en el techo del pasillo, y de esas que tienen una escalera de madera que baja cuando jalas una cuerda. Yo la había bajado una vez en los primeros días, para echar un vistazo. Subí, me pegué en la cabeza con una viga, vi las cajas apiladas, olí la humedad, bajé y decidí que aquello no era problema mío mientras el dueño no apareciera para resolverlo. Guardé la escalera y lo ignoré. Por 1 año y 4 meses, el ático no existió para mí. Hasta el primer miércoles de agosto. Eran las 11:30 de la noche. Estaba en el taller terminando un vestido que debía entregar al día siguiente. De esos plazos que sabes que dejaste apretar demasiado, pero no hay de otra más que quedarse despierta y resolver. La máquina de coser hacía ese ruido rítmico que después de años dejas de escuchar conscientemente. Se vuelve puro fondo. Cuando me detuve para cambiar el hilo, o fue cuando lo oí, un ruido arrastrado, lento, viniendo de arriba. Me quedé quieta con el carrete en la mano. Se repitió. El mismo ruido. Algo pesado siendo movido por el suelo del ático. Despacio. En una dirección que no lograba mapear con precisión. Duró unos 4 segundos y paró. Me quedé esperando. Nada. Agarré el hilo y seguí cosiendo. Pensé, un animal, un ratón, un tlacuache, tal vez un gato que se metió por alguna rendija. Las casas antiguas de San Luis son así. Parece que el barrio entero está interconectado por dentro de las paredes y los techos. Una vía rápida de roedores que existe paralela a nuestra vida sin que lo sepamos. Terminé el vestido a la 1 de la mañana, apagué el taller y me fui a dormir. El jueves no pasó nada. El viernes por la noche, a la misma hora, el ruido volvió. Esta vez duró más. Unos 30 segundos de algo siendo arrastrado. Una pausa. Otros 15 segundos. Otra pausa y después un golpe seco que hizo que el techo del pasillo vibrara levemente. No lo suficiente para que se cayera el yeso, pero sí para que yo lo sintiera del otro lado de la pared de la recámara. Un animal grande, pensé. Un tlacuache adulto, tal vez. O algún perro que se metió por el patio y encontró una entrada. El sábado por la mañana le llamé al dueño. Le dejé un mensaje explicando lo del ruido, pidiéndole que viniera a revisar las cajas y a cerrar cualquier entrada que pudiera haber en el techo. No me regresó la llamada el sábado, ni el domingo. El lunes, el ruido volvió por más tiempo que las veces anteriores. Fue un martes cuando llamé a Roberto. Roberto es mi vecino de 2 casas abajo. Un señor de unos 60 años, jubilado, aunque se pasa las mañanas en el jardín y siempre me ofrece tomates cuando su huerto produce más de lo que consume. Uno de esos vecinos que tienes la suerte de tener. Discreto, servicial, sin pasarse de la raya. Le expliqué el problema. Vino con una linterna grande, de esas de pilas gordas, que iluminan cuartos enteros, y con esa disposición tranquila de hombre que ha arreglado todo lo que ha sido necesario en su propia casa por 40 años, jalé la cuerda de la escotilla. La escalera bajó con el mismo crujido de siempre. Roberto subió primero. Yo fui detrás sosteniendo la linterna de repuesto. El ático estaba exactamente como lo había visto 1 año y 4 meses antes. Cajas apiladas, algunas con la cinta adhesiva ya soltándose de vieja, polvo acumulado en las vigas, el olor a madera húmeda y papel antiguo. La única diferencia fue un detalle que me hizo detenerme a mitad de la subida. Las cajas habían sido movidas. No todas, pero las que estaban en el centro del ático estaban en posiciones diferentes a las que yo recordaba. 2 de ellas tenían la cinta completamente arrancada, las tapas abiertas,
el contenido parcialmente expuesto. Una pila de 3 se había caído y las cajas estaban desparramadas en un radio de 1 metro. Roberto se agachó para examinar el suelo alrededor de las cajas. Se quedó un buen rato pasando la linterna despacio de un lado a otro. «No hay heces», dijo. «¿Cómo? ¿Un animal que se mete en un lugar cerrado y se queda un tiempo? ¿Deja rastros?» «Aquí no hay nada», se levantó, sacudiéndose los pantalones. «Tampoco veo entradas. Ninguna rendija en las vigas, ningún agujero». Miró el techo inclinado, pasando la luz por cada rincón. Nada por donde un bicho del tamaño que haría ese ruido pudiera pasar. Miré las cajas abiertas. Entonces, ¿qué movió las cajas? Roberto se quedó mirándolas por un momento. Después se volteó hacia mí con esa expresión de hombre práctico que está llegando a una conclusión que no le gusta. «¿Cuándo fue la última vez que subiste aquí?» «Hace 1 año y cacho, cuando me mudé». «¿Y alguien más tiene llave de la casa además de ti?» «Solo el dueño». Asintió despacio. No dijo nada más. Bajamos. Ya en la banqueta, antes de irse, me dijo: «Cambia la chapa. Y si el ruido vuelve, me llamas de inmediato. No importa la hora». Lo dijo de una forma que no me gustó. No por miedo. Roberto no era hombre de demostrar miedo, sino con esa seriedad de quien prefiere no decir todo lo que está pensando. Cambié la chapa el miércoles. Nueva, reforzada, de doble vuelta. Revisé las ventanas, el portón del patio, la puerta de atrás. Todo cerrado, todo con seguro. El jueves, el ruido volvió. Me quedé acostada escuchando e intenté ser metódica. Intenté separar lo que sabía de lo que estaba imaginando. Lo que sabía. Había ruido en el ático. Había cajas movidas sin explicación aparente. No había entrada visible para un animal. El dueño no había respondido a mi contacto. Lo que estaba imaginando. Todo lo demás. El ruido duró unos 20 minutos esa noche. A la mitad se detuvo por 5 minutos completos. Silencio total. Y recomenzó. Esa pausa fue lo que más me perturbó. Un animal no hace pausas. Un animal no se queda quieto 5 minutos a mitad de una actividad y reinicia en el mismo punto. No dormí bien. El viernes llamé al dueño otra vez. Esta vez sí contestó. Le expliqué. El ruido en el ático. A más de 1 semana así, las cajas movidas, el vecino revisó y no encontró entradas. Se quedó callado por un tiempo que fue demasiado largo para hacer solo procesamiento de información. Voy a mandar a alguien a ver, dijo. Voz normal, tono normal, pero con esa calidad de respuesta demasiado rápida de quien quiere colgar pronto. ¿Cuándo? Esta semana. No mandó a nadie. El sábado siguiente hice lo que debía haber hecho antes y no hice por flojera o por no querer parecer dramática. Fui a la inmobiliaria. Era una inmobiliaria pequeña, de esas de barrio con 3 escritorios y un solo agente que hace de todo. El agente que había llevado mi contrato se llamaba Ernesto, un hombre de unos 40 y tantos con bigote y esa disposición un poco cansada de quien trabaja con rentas hace demasiado tiempo. Le conté el problema. Le pedí el historial de la casa. ¿Quién había vivido antes? ¿Cuánto tiempo estuvo disponible antes de que yo la rentara? Cualquier información relevante. Ernesto me escuchó. Tecleó algo en la computadora. Se quedó leyendo la pantalla por un momento. Después giró el monitor hacia mí. La casa estuvo disponible 4 meses antes de que usted entrara, dijo. El inquilino anterior salió en marzo. Usted entró en julio. ¿Por qué se salió? Ernesto escogió sus palabras con cuidado. Pidió rescisión anticipada. Pagó la multa. No dio mucha explicación. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa? 6 meses. ¿Solo 6 meses? El contrato estándar era de 12. Y antes de él, más teclas. Más lectura de pantalla.
El bigote de Ernesto se movió de una forma que no encajaba con ninguna expresión específica. Antes de él estuvo vacía 2 meses. El inquilino anterior también se salió antes del plazo. Me quedé mirándolo. ¿Ernesto? Sí. ¿Qué es lo que no me está diciendo? Se quitó los lentes. Los limpió con la camisa. Un gesto de quien necesita un segundo para decidir qué tanto va a hablar. La casa tiene una historia en el barrio, dijo al fin. Antigua. El dueño actual la compró hace unos 8 años, la remodeló y la renta desde entonces. Antes de eso, la casa estuvo vacía por mucho tiempo. ¿Qué tipo de historia? Del tipo que los dueños prefieren que no sepa antes de firmar el contrato. Pausa. Una mujer vivió sola ahí por muchos años. Murió dentro de la casa. Tardaron varios días en encontrarla. El ruido arrastrado. Los 20 minutos de actividad. La pausa de 5 minutos en medio. Tardaron varios días, repetí. Sí. ¿En el ático? Ernesto se puso los lentes de nuevo. Pan no respondió. Y la respuesta que yo necesitaba estaba exactamente en el hecho de que no respondió. Regresé a casa en automático. Entré, cerré la puerta y me quedé parada en el pasillo mirando hacia la escotilla del ático en el techo, arriba de mí. La cuerda colgando, la madera vieja, el silencio de tarde de sábado entrando por la ventana de la sala. Fui a hacerme un té. Me senté en la mesa de la cocina. Me tomé el té entero mirando por la ventana del patio sin ver nada en específico. No subí al ático. Ya no era necesario. Hay informaciones que recibes y que organizan todo lo que vino antes de una forma en la que no querías que se organizara. El ruido arrastrado que me había pasado semanas intentando explicar como un animal, como la estructura de la casa, como cualquier cosa racional, ahora tenía otra forma. Yo no quería esa forma, pero ahí estaba. Le hablé a Roberto por la noche y le conté lo que Ernesto me había dicho. Se quedó en silencio un rato. Cuando te vayas, dijo al fin, avísame antes para ayudarte con las cajas del taller. No dijo, si te vas. Dijo, ¿cuándo? Le dije que lo iba a pensar. Eso fue hace 3 semanas. Sigo en la casa. No por valiente, sino por la razón más prosaica posible. Romper el contrato cuesta dinero que no tengo disponible ahora, y porque una parte terca de mí todavía quiere una explicación que tenga sentido de otra manera. El ruido continúa. Cada semana, 1 o 2 noches. Siempre entre las 11:30 y las 12:30. Siempre ese arrastrar, esa pausa en medio, ese golpe seco al final. Aprendí a dormir con eso de la misma forma que aprendí a dormir con la tubería que cruje y la cortina que golpea. No porque me haya acostumbrado de verdad, sino porque, a veces, no tienes más opción que seguir adelante. Lo que cambió es una sola cosa. Antes dormía con la puerta del cuarto abierta porque me gusta sentir el aire circular por la casa. Ahora la cierro. No porque crea que una puerta cerrada cambie algo si de verdad hay algo allá arriba, sino porque hay noches en que me despierto en la oscuridad y me quedo acostada escuchando. Y el ruido está ahí, y luego para. Y el silencio que viene después es ese silencio de textura diferente, ese que está lleno de capas. Y prefiero no ser capaz de ver el pasillo, ni la escotilla, ni la cuerda colgando, mientras espero a que vuelva a empezar. El técnico que el dueño prometió mandar nunca apareció. Llamé de nuevo la semana pasada. Contestó rápido. Me dijo que lo iba a resolver y colgó antes de que yo terminara de hablar. Hoy por la mañana encontré un sobre debajo de la puerta, sin remitente. Adentro, una hoja doblada con la dirección de una inmobiliaria distinta a la que yo usé y un número de teléfono escrito a mano. No era la letra de Roberto. No era la letra de nadie que yo conozca.
Sigo mirando el sobre encima de la mesa de la cocina mientras escribo esto. Y allá arriba, en el ático, a las 11:42 de un martes, el ruido acaba de empezar. Buenas noches a la comunidad. Esto pasó hace 8 meses y todavía no puedo hablar del tema sin sentir ese hueco en el pecho. No es miedo exactamente. Ya pasé la etapa del miedo. Es más como cuando ves la foto de un accidente de carro del que te salvaste por un pelo. Esa mezcla de alivio y de saber que el mundo es más frágil de lo que parece, que entre tú y el abismo, a veces, solo existe 1 milímetro de suerte. Mi hija se llama Sofía. Tenía 4 años cuando esto pasó. Tiene 4 todavía. Va a cumplir los 5 en diciembre. Es de esas niñas que llenan el lugar, ¿saben? Entra a una habitación y en 30 segundos todo el mundo ya sabe que está ahí. Habla sin parar, se ríe de todo, le saca plática a cualquiera. El tipo de niña que te hace pensar que hiciste algo bien en la vida. Mi nombre es Renata y trabajo como asistente administrativa en una transportadora aquí en Guadalajara y vivo con Sofía en un departamento de 2 recámaras en la colonia Chapalita. Me separé de su papá hace 2 años, pero él es presente. La busca los fines de semana. No hay drama. La vida no es fácil, pero es buena. Era buena. Cuento esto porque necesito que entiendan lo normal que era mi vida antes de esa semana. Necesito que entiendan que no soy el tipo de persona que ve cosas donde no las hay. Soy práctica, soy directa, duermo bien. No le tengo miedo a la oscuridad. Al menos, no le tenía. Fue un lunes cuando Sofía despertó con fiebre. Nada alarmante al principio. 38,2, de esas fiebres de inicio de semana que los niños agarran en la escuela y se llevan a casa de recuerdo. Le di paracetamol, que le puse un trapo húmedo en la frente, y me quedé a su lado hasta que se durmió de nuevo. Avisé al trabajo que llegaría más tarde. Rutina de mamá. Durante el día estuvo embutada, con esa languidez de niño con fiebre, viendo caricaturas en el sofá, con la cobija hasta la nariz. La calentura iba y venía, pero nunca pasó de 38,5. En la noche estaba en 37,8. Cené aliviada. La acosté a las 8. Se durmió antes de que terminara de contarle el cuento. Yo me fui a dormir a las 11, a las 2:20 de la mañana me llamó. Mamá. Sin gritos ni llanto. Solo mi nombre, con esa voz de niño que acaba de despertar, medio ronca, medio perdida. Me levanté en automático. Las mamás de niños chiquitos desarrollamos ese reflejo. Y fui a su cuarto. Estaba sentada en la cama. No tenía los ojos abiertos y el pelo pegado a la frente por el sudor. Cuando le puse la mano en la frente, sentí el calor antes de tocarla. 39 y algo. Lo sabía por puro tacto de tanto haberlo hecho antes. Me duele mi cabeza, dijo. Ya lo sé, mi amor. Voy por la medicina. Fui a la cocina, serví el jarabe y regresé. Se lo di, le di agua y me quedé a su lado esperando a que se acostara de nuevo. Fue entonces cuando miró hacia el rincón del cuarto. El cuarto de Sofía no es grande. Tiene su cama, un ropero rosa que su papá le regaló de cumpleaños, una repisa llena de peluches y una lámpara de noche en forma de nube que se queda prendida porque no le gusta la oscuridad total. El rincón que miraba era el que queda entre el ropero y la pared del lado izquierdo de la cama. Un rincón común, sin nada especial, y con un peluche tirado en el suelo que siempre se me olvida guardar. Se quedó mirando ese rincón, callada. Sofía, no respondió. Sofía, acuéstate, mi vida. Giró la cabeza hacia mí muy despacio. Tenía los ojos vidriosos por la fiebre alta, y por un segundo pensé que estaba delirando. Los niños con fiebre a veces dicen incoherencias o ven cosas. Es normal. Entonces señaló hacia el rincón y dijo un nombre.
Carmen está ahí, mamá. Lo dijo con la naturalidad de un niño señalando a un amigo en el parque. Sin miedo, sin susto. Como si fuera la cosa más obvia del mundo. Miré hacia el rincón. El peluche en el suelo, la sombra del ropero, la pared beige. Nada. No hay nadie ahí, mi amor. Es la fiebre. Ella sacudió la cabeza de un lado a otro, paciente, como un niño que le explica algo a un adulto que no está entendiendo nada. Sí hay. Es Carmen. Me está mirando. Sentí que algo me pasó por la nuca. No frío exactamente. Más bien como cuando alguien pasa muy cerca de ti sin tocarte. Pero sientes el desplazamiento del aire. ¿Quién es Carmen, Sofía? Lo pensó por un segundo, como buscando la palabra correcta. La viejita. Hice lo que cualquier madre haría. Le dije que no había nadie. Que era el sueño mezclado con la calentura. Que Carmen era una amiga imaginaria que el calor había inventado. La acosté. Me quedé ahí hasta que cerró los ojos. Fui al rincón y no había absolutamente nada. Pasé la mano por la pared. Empujé el ropero 2 centímetros solo para ver. Recogí el peluche del suelo y lo puse en la repisa. Regresé a mi cama. Me quedé mirando al techo. Carmen. Yo no conocía a ninguna Carmen. No había ninguna Carmen en su kinder. Ninguna en el edificio. Ninguna en la familia que ella visitara seguido. Su abuela se llama Marta. La vecina de enfrente se llama Dolores. Carmen no era el nombre de nadie que yo pudiera poner en una lista. Dormí mal y desperté temprano. En la mañana, Sofía estaba mejor. Fiebre baja, 37 y pico. Animada, pidiendo plátano con miel para desayunar. Le pregunté con cuidado, como se le pregunta a un niño pequeño para no asustarlo. Sofía, ¿te acuerdas de lo que soñaste anoche? Agarró un trozo de plátano y se lo echó a la boca. No soñé nada. ¿Te acuerdas que te despertaste y mamá fue a verte? Sí, me dolía mi cabeza. Hablaste de una persona, de Carmen. Dejó de masticar por un segundo. Después continuó. Ella estaba ahí. ¿Quién es ella, mi cielo? La viejita del rincón dijo como si yo debiera saberlo. Se queda ahí a veces. A veces. Puse la taza de café en la barra despacio, porque mi mano dio un temblor que no quería que ella viera. ¿Hace cuánto que se queda ahí? Sofía se encogió de hombros, con esa indiferencia de los 4 años, que es la cosa más desarmante del mundo. No sé. Siempre. Le llamé a la mamá del papá de Sofía esa tarde, a doña Marta. Le llamé con cualquier pretexto sobre la fiebre de la niña. Platicamos un rato y, a mitad de la conversación, le pregunté como quien no quiere la cosa si había alguna Carmen en la familia. Alguna abuela, tía abuela, alguien mayor. Doña Marta se quedó en silencio por un segundo. ¿Por qué preguntas? Le dije que Sofía había dicho el nombre delirando por la fiebre y que estaba tratando de entender de dónde lo había sacado. Otro silencio. La mamá del papá de Enrique se llamaba Carmen, dijo ella. Enrique es el papá de Sofía. Murió antes de que Enrique naciera. Yo nunca llegué a conocerla. ¿Por qué? ¿Cómo habló Sofía de ella? Como una viejita, respondí. Doña Marta no dijo nada más por un momento. Renata habló al fin, con esa voz de quien escoge las palabras con mucho cuidado. Carmen murió de fiebre, una madrugada, sola en su casa. Terminé la llamada rápido y me quedé sentada en el sofá, con el celular en el regazo. La bisabuela del papá de Sofía. Una mujer que murió antes de que el papá de la niña naciera, a la que Sofía, por lo tanto, nunca había visto en foto ni escuchado mencionar. Estaba segura de eso. Enrique y yo nunca hablábamos de ella. No había fotos de ella en la casa que Enrique compartía con su nueva novia. Nada. Murió de fiebre una madrugada.
Me quedé mirando a la nada un buen rato. La fiebre de Sofía se quitó el miércoles. Regresó al kinder el jueves. Todo volvió a la normalidad. La comida de siempre, el baño de siempre, el cuento de antes de dormir de siempre. Casi me había convencido a mí misma de que había sido un delirio por la fiebre más una coincidencia. Cuando llegó la noche del viernes, no tenía nada de especial ese viernes. Sofía estaba de maravilla. Había cenado bien, jugado mucho. Se quedó dormida a las 8:30 pidiendo el cuento de siempre. El del conejo, que no quería dormir. Se lo leí 2 veces porque me lo pidió. Apagué la luz, dejé la lámpara de nube encendida y cerré la puerta a la mitad. Me fui a la sala, vi la tele, lavé los platos, me cepillé los dientes y me aventé a la cama. A las 2:22. Miré el celular. Me sé la hora exacta. Sofía me llamó. Mamá. El mismo tono del lunes. Me levanté en automático, pero cuando entré al cuarto no tenía fiebre. Estaba sentada en la cama, con los ojos completamente alertas, el pelo peinado, las manos en el regazo, sin sudor, sin esa debilidad de niño enfermo, despierta de una forma que me pareció distinta a la vez anterior. Le puse la mano en la frente, fría, normal. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Tuviste una pesadilla? Sacudió la cabeza diciendo que no. Estaba mirando al rincón, el mismo rincón, entre el ropero y la pared, con la lámpara de nube lanzando esa luz amarilla tibia que crea sombras largas. Miré al rincón, el peluche en la repisa donde yo lo había puesto. Pared beige. ¿Sombra del ropero? Nada. Sofía giró hacia mí, y esta vez estaba sonriendo. ¿No era su sonrisa? Déjenme explicarlo porque es difícil ponerlo en palabras. Era la cara de Sofía, era la boca de Sofía, eran los dientes de Sofía con ese dientito de enfrente que apenas se le está empezando a aflojar. Pero la sonrisa no era de ella. Era demasiado lenta. Se extendía despacio de un lado a otro, como alguien que está aprendiendo cómo funciona una sonrisa y casi le sale bien, pero no del todo. Sentí que se me revolvía el estómago. Sofía, mi voz salió extraña. ¿Estás bien? Me miró con esa sonrisa que no era suya por un segundo, que duró una eternidad. Y entonces parpadeó. Una vez. Y cuando abrió los ojos, eran sus ojos otra vez. Su gesto otra vez. Su sonrisa otra vez. Rápida, asimétrica, con el hoyuelo del lado izquierdo. Dijo que eres muy bonita, dijo Sofía. No pude responder. Carmen. Dijo que me cuidas muy bien. Volvió a mirar al rincón. Ya se va. Miré hacia allá, por una fracción de segundo, y sé cómo suena esto, lo sé, pero tengo que ser honesta. Por una fracción de segundo, la sombra del ropero tenía una forma que no cuadraba con el mueble. Alta, delgada, inclinada ligeramente hacia adelante, como una persona mayor que carga un peso en la espalda. Parpadeé. Sombra de ropero. Sofía bostezó, se acostó y se jaló la cobija hasta la barbilla. Buenas noches, mami. No dormí. Me quedé sentada en mi cama con la puerta de su cuarto abierta, desde donde alcanzaba a ver el rincón a través del pasillo, hasta que amaneció. No pasó nada más esa noche. El sábado en la mañana le hablé a Enrique. Sin rodeos, le conté todo. La fiebre, el nombre, lo que doña Marta me había dicho, y la noche del viernes. Lo escuché respirar del otro lado un buen rato antes de que hablara. Dijo que le iba a preguntar a su mamá si tenía alguna foto de Carmen. Esa misma tarde se apareció en el departamento con una foto en el celular. Dijo que doña Marta la había encontrado en un álbum viejo, la única foto que existía de su bisabuela, tomada en un cumpleaños familiar años antes de que muriera. Una mujer mayor, cabello blanco recogido atrás, la espalda ligeramente encorvada de quien cargó peso toda la vida,
No se la enseñé a Sofía. Me quedé mirando la foto un rato, con Enrique a mi lado, sin que ninguno de los dos dijera nada. Le dijo su nombre a Sofía, dije al fin. Enrique se quedó callado. ¿Y la sonrisa? Continué. Por un segundo, la sonrisa de Sofía no era de ella. Él se pasó la mano por la cara. Se quedó mucho tiempo en silencio. ¿Qué crees que haya sido?, preguntó por fin. No supe qué responder. Todavía no lo sé. Lo que sí sé es que desde ese viernes, el rincón del cuarto de Sofía ya no tiene sombras extrañas. Ella nunca volvió a mencionar el nombre de Carmen. Nunca volvió a despertar de madrugada llamándome. Nunca volvió a señalar a la nada. Pero a veces, cuando voy a revisarla por la noche y me quedo parada en la puerta, viéndola dormir, siento esa cosa en la nuca. Ese desplazamiento de aire de alguien que pasa cerca, sin tocarte. Y pienso en la mujer de la foto, encorvada, con el cabello blanco. Y pienso que, tal vez, algunas personas simplemente no pueden irse del todo de junto a quienes aman, incluso sin haber llegado a conocerlos. Eso es todo, amigos. 4 historias. 4 personas que salieron del otro lado siendo diferentes a como entraron, sin elegirlo, sin pedirlo y sin entender completamente lo que les pasó. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad. Este canal existe porque ustedes eligen pasar sus noches aquí, y eso no es poca cosa. Ahora necesito sus comentarios sobre la nueva voz. Escriban aquí abajo. Hablen con honestidad. Yo los leo todos. Este canal se construye junto con la comunidad y siempre va a ser así. Si te gustó la noche de hoy, comparte el video con alguien que aguante escuchar historias de terror de madrugada. Buenas noches. Duerman bien, si pueden.